mensaje del día de hoy se llama la ley de la carne o la ley del espíritu. La ley de la carne o la ley del espíritu. ¿Cuál es el mensaje de hoy? La ley de la carne o la ley del espíritu. Exacto, la ley del espíritu. Vamos a Romanos 7 y vamos a leer a partir del versículo 7, por favor. Romanos 7, a partir del versículo 7. Les pido que presten atención conforme vayamos avanzando y que presten toditita su atención en el último versículo, que es el versículo 25. ¿Ok? Bien, desde el versículo 7 dice así: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que el pecado multiplica pecado? El pecado entró por un solo hombre y por un solo pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia, y este pecado desarrolló más pecados. Entonces lo está enfatizando Pablo en este versículo. Versículo 9 dice: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. ¿Se entiende? Voy a volver a leer el versículo porque es importante que quede claro. Dice: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Yo tenía vida aparte de la ley o separado de la ley. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si la ley está lejos de mí, como no la conozco, entonces tengo vida. ¿Por qué? Porque no conozco la ley, no hay algo que me condene. ¿Me estoy explicando? ¿Me entienden? Y luego Pablo en la otra parte del versículo dice: como si la ley se acercara a mí y como ahora la conozco, entonces ahora entiendo que lo que hay en mí es pecado y eso que hay en mí me hace morir. ¿Sí se entiende? Es como si no supiera algo, pero ahora lo sé. ¿Han escuchado ese meme de no sabíamos que éramos felices? Es algo así. Antes no sabíamos, éramos felices, pero cuando la ley me dice que estoy haciendo mal, es como piensen en un mentiroso, que piensa que mentir está bien. Bueno, vamos a un ejemplo más claro. Hay una tribu en X lugar, en China, en Asia, donde matar está bien. Para ellos es algo normal. ¿Me explico? Entonces para ellos está bien. Cuando a ellos les llegue la ley y conozcan la ley de Dios, se van a dar cuenta de ¿qué? De que está mal. ¿Y eso va a hacer qué? Que su pecado se vuelva realidad y entonces mueran. ¿Ya queda más claro? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, la ley, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. ¿Por qué saberlo me lleva a la muerte? Obvio, porque si no lo cumplo, entonces tengo la sentencia de muerte según la ley. Versículo 11. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es
el pecado. Es decir, la ley sirve para revelarme el pecado y por lo tanto la muerte. Versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Ojo aquí, presten atención porque esto es la médula, o aquí empieza la médula de lo que vamos a ver el día de hoy. Sabemos en efecto que la ley es, ¿qué? Espiritual. ¿La ley es qué? Espiritual. Y luego dice, pero yo soy meramente, ¿qué? Humano. Fíjense lo que está haciendo Pablo. Está dividiendo lo espiritual de lo carnal o de lo humano. Y estoy vendido como esclavo ¿a quién? Al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué estoy vendido al pecado? Porque soy humano. Porque si la ley es espiritual y el pecado es carnal, entonces ¿qué soy? ¿Qué hay aquí? Por lo tanto, ¿soy qué? Pecador. Mientras yo viva en este cuerpo, dice Pablo, ahorita lo vamos a leer, dice Pablo, ¿quién me librará de esta carne asquerosa? Casi dice Pablo. Porque siempre que tengamos que vivamos en esta carne, ¿qué va a pasar? Siempre habrá pecado. ¿Se entiende? Como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender que jamás dejaremos, jamás seremos perfectos, jamás. Habrá un momento, dice la Biblia, en que seremos transformados y nuestros cuerpos serán glorificados. Y cuando mi cuerpo sea glorificado, entonces mi cuerpo ya no pecará. ¿Me explico? Pero ya no será este cuerpo humano, ahora será un cuerpo diferente, será un cuerpo glorificado. Entonces, sigamos otra vez, lo voy a leer. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Ahora, presten atención a esto, porque esto seguramente nos ha pasado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántos les ha pasado que no quieren hacer algo, pero terminan haciéndolo? No queremos pecar, pero terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Por la ley del pecado. Por eso el mensaje de hoy se llama... ¿Cuál es el mensaje de hoy? La ley de la carne o la ley del espíritu. ¿Sí? Por eso es el mensaje de hoy. Porque hay una ley. La ley de la carne es la ley del pecado. Eso significa que mientras haya carne nosotros siempre pecaremos. Y en efecto hay ocasiones en las que aunque yo no quiera pecar, voy a terminar pecando. ¿Por qué? Porque soy carne. ¿Eso justifica mi pecado? No. O sea, que quede claro, no estoy sugiriendo nada ni estoy haciendo invitaciones. ¿Ok? Hay ocasiones donde seremos débiles y pecaremos. Pero eso no significa que voy a ser débil 5 días a la semana. ¿Me explico? Es como el vino. ¿El vino es bueno para el cuerpo? Sí. Los sommeliers dicen, los expertos en vino dicen que es bueno. Fíjense, los sommeliers dicen, es buena. En alguna ocasión fui a una conferencia de sommeliers y ellos dicen, tienen esta frase. El vino es bueno para el cuerpo cuando tomas una copa al día. Solo una. Dice, y luego dicen, pero es pésima idea echarte las 7 copas el mismo día. Es una mala idea. O sea, no te puedes echar todas las copas del día, juntarlas y echártelas todas el fin de mes. Eso no está bien. ¿Sí me explico? Entonces, comprendamos que lo que dice Pablo respecto del pecado. Dice, no entiendo lo que me pasa, versículo 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Así que, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho,
No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. ¿Descubro esta qué? Ley. Presten atención porque Pablo está usando palabras clave. Es una ley. ¿Entendemos qué es una ley? Una ley es aquello que no cambia. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Por qué? Porque hay ley de gravedad. Y esto es una ley. Esto no va a cambiar. Esto jamás se va a deshacer. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Es decir, siempre estaremos acompañados del pecado. Siempre estaremos acompañados de la maldad. Versículo 22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Versículo 25, y presten toda la atención porque viene la parte importante de este mensaje. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Con mi mente me someto a la ley de Dios, pero mi carne siempre estará sujeta a la ley del pecado. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos esta ley del pecado? ¿Se entiende perfectamente? ¿Dónde está el pecado? En mi carne. Y mientras yo sea carne, siempre habrá ¿qué? Pecado en mí. Ahora, tenemos que entender la diferencia entre la ley del Espíritu y la ley de la carne o la ley del pecado. Versículo 1 del capítulo 8 es uno de los capítulos más importantes, yo diría, de los céntricos del libro de Romanos, porque lo que ha dicho Pablo hasta ahora nos ha revelado la ley, nos ha revelado a Dios, nos ha revelado la creación, nos ha revelado la supremacía de Dios y nos ha revelado cómo es y para qué sirve la ley. Pero ahora en el capítulo 8 está por revelarnos lo que sustenta a cada hijo de Dios, que debe de ser la ley del Espíritu y no la ley de la carne o la ley del pecado. Lo que vamos a ver a continuación tendría que para nosotros hacernos comprender cuál es la ley que nos gobierna. Está bien que a veces pequemos porque somos humanos, ¿me explico? Pero el Hijo de Dios debería de caminar abrazado de la ley del Espíritu. Por eso el capítulo 8 define o nos revela o comienza a revelarnos la ley del Espíritu. Y comienza con esta frase poderosa. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la vida en el Espíritu, y vamos a ver sus características. Entonces, la ley del Espíritu, o la vida, o la ley del Espíritu, me libera de la ley del
pecado. ¿Qué libera? ¿Qué pregunta? ¿Qué libera? ¿Mi espíritu, o sea, mi alma, o libera mi cuerpo? Porque Pablo dijo que la ley es espiritual y el pecado es carnal. Entonces, ¿qué libera? ¿Qué libera? ¿Qué libera el espíritu de mí? ¿Mi alma o mi cuerpo? En realidad, el alma. ¿Sí? Vamos profundizando. Miren, necesito comprender el alcance del espíritu en mi vida. Para eso creo que voy a ejemplificarles lo que les dije antes. Nosotros somos seres tripartitas. Tenemos espíritu, alma, que también es el corazón, y tenemos cuerpo. ¿Dónde está el pecado? Dicho eso, ¿cómo puedo cambiar que mi cuerpo no peque? Solamente esto se puede cuando el Espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Para eso hay una puerta y la puerta es el corazón. ¿Cómo me conecto con el Espíritu? ¿Recuerdan la adoración? ¿Recuerdan la alabanza? ¿Cómo funciona? Con el alma, porque la alabanza es almática. Por eso todo se relaciona y todo parece un cuadro perfecto cuando entro con acciones de gracias al lugar santo. Allí es donde mi alma se conecta con Dios, donde abro la puerta para que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Ahora voy a decir algo que les va a sonar extraño, pero es así. Cuando un demonio toma posesión de una persona, ¿qué es lo que el demonio hace? Estoy hablando de una posesión ya de esas locas. No de cuando estamos orando y vomito, no. Eso cuando ustedes están orando, estamos adorando y de repente quiero vomitar, eso es influencia. No estoy siendo dominado por un demonio, solamente estoy siendo influenciado. Cuando mi hijo se porta mal, cuando hay cosas en las que se está desviando, cuando yo estoy comportándome mal en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, eso es influencia demoníaca. Pero hay un nivel más alto donde el demonio toma posesión de la persona y lo domina. ¿Sí? ¿Recuerdan a los hijos de Seba en el libro de Hechos? Los hijos de Seba iban y decían: fuera, sal de él en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio sale y ¿qué les dice? Sé quién es Dios, sé quién es Jesús. No, ¿cómo dicen? Sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, les dice el demonio. Y luego le preguntan a los hijos de Seba: pero tú, ¿quién eres? Y entonces el demonio les da una arrastrada, el hombre, pero la Biblia dice que él era tan fuerte que rompía cadenas. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? ¿Dónde estaba? ¿Y estaba qué? Encadenado. Rompió las cadenas. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, la posesión del Espíritu Santo es lo mismo. ¿Cómo, neni? ¿Cómo que el Espíritu Santo me posee? Sí, porque el Espíritu Santo impone en nosotros la ley del Espíritu. Solamente que Él solamente lo hará si tú lo permites. Por eso la importancia del versículo anterior al que les pedí que pusieran atención. Regresen al versículo 25 de Romanos 7, dice: en conclusión, con la mente, ¿con qué?
¿Cuál es la puerta? Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley del Espíritu. ¿Está entendiendo? Yo jamás voy a cambiar en la vida si no me someto por mí mismo a la ley del Espíritu. Si no dejo que Él me posea por completo. Por eso dice Jesús estas cosas. Cuando el Espíritu Santo llega al hombre, lo limpia de toda la suciedad. ¿Sí se acuerdan? Y luego dice Jesús que ese demonio que salió de ahí va a andar errando y luego va a regresar ¿solo? ¿Con cuántos? Con otros 7. Y el estado de este hombre vendrá a ser peor que lo que fue antes. ¿Por qué? Porque nosotros sometemos nuestra mente. Miren, el día de hoy un amigo mío publicó una foto que yo repliqué, que yo compartí. Él es psicólogo y él publicó unas frases que tienen que ver con la depresión. Y él escribió estas cosas. Número 1, medicarse no es suficiente. Es esencial hablar con un terapeuta mientras luchas con la depresión. Es decir, tienes que abrir tu mente a otra persona para que te pueda ayudar cuando estás pasando depresión. Pero la cosa se pone más interesante. Dice, no escuches a tu cerebro. A mí me vuelve loco cuando Eduardo publica estas cosas. Él se llama Eduardo Cadena y tiene una historia bien loca. Yo lo quiero invitar un día que venga aquí a la iglesia y que cuente su historia porque es fenomenal. Él escribe esto, no escuches a tu cerebro, te dirá que te aísles y que tus sentimientos no son importantes. ¿Quién hace esto? Tu cerebro, o sea, tu mente. Porque tu misma mente te puede matar. Por eso tienes que tener gobierno de tu mente. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para que gobierne tu mente? ¿Sí me están entendiendo? Luego escribe, desconectarte es lo peor. Trata de estar con tus seres queridos y habla con ellos sobre tu condición. Es importante hablar de la depresión. Abraza el cambio para curar la depresión. Tienes que dejar ir ambientes y personas tóxicas. Sé el personaje en tu historia. Luego escribe, la terapia es esencial. La depresión hace que suprimas tus emociones y es liberador hablar de tus problemas. Y a mí me sorprende cuando él publica estas cosas porque me hace saber el poder que la mente puede tener. Entonces, ¿sí queda claro? El Espíritu Santo me posee. Y cuando me posee, Él implanta en mí la ley. ¿Su ley de qué? Su ley del Espíritu. Por eso tengo que entender que mi vida debe de caminar en la ley del Espíritu y no en la ley de la carne. Por eso ahora vamos a ver cómo funciona la ley de la carne versus la ley del Espíritu. ¿Listos? Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos de la carne. La ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios para matar el pecado en la carne? ¿En qué lo hizo? En la carne de su Hijo. Esto contrapone toda
cuestión que nosotros podamos decir. Todos alguna vez hemos dicho esto. No puedo con este pecado. ¿Lo han dicho alguna vez? Yo sí. Un montón de veces. Yo recuerdo momentos muy vívidos en mí donde después de pecar yo conchudamente le decía a Dios, no puedo con esto. Pero lo que está diciendo Pablo es que Dios mandó a su Hijo, es decir, en forma de carne, para aniquilar sobre su Hijo todo pecado de la carne. Por lo tanto, cuando yo resucito en Cristo, todo pecado que hay en mi carne puede ser eliminado. No puedo andarme conchudamente diciendo, es que no puedo, es que qué débil soy. No, eso no existe. ¿Me explico? Pero ojo, ¿cómo voy a alcanzar a conquistar ese pecado? ¿Cómo? Cuando lo hago religiosamente, cuando lo hago, porque debo de ser cristiano, debo de ser mejor, debo de luchar, debo de cambiar, debo de esforzarme. Esas son palabras absurdas. Eso no es la forma de acabar con el pecado. Eso es simplemente carne. Porque la forma de vencer el pecado es viviendo en la ley del Espíritu. Y hace rato les dije que cuando el Espíritu me posee, es cuando puedo pelear contra la ley del pecado. Es decir, tengo que permitir que el Espíritu Santo me posea. Tengo que decirle al Espíritu Santo, poséeme, toma control de mí. Pero si no toma control, por Jesús también estamos liberándonos del pecado de la carne. ¿Cómo? Si el Espíritu no nos llega a poseer, Jesús es el que intercede de alguna manera para también liberarnos de alguna manera del pecado de la carne. Ojo, está bien tu análisis, pero tienes que considerar esto. Cuando yo llego a Cristo y creo en Él y acepto su salvación, yo estoy del otro lado. Y el pedir perdón por mis pecados pasa constantemente. Constantemente pido perdón por mis pecados. Pero Pablo no está hablando de esto. Así es que tu análisis es correcto, pero tienes que entender que esta parte es el principio. Lo que sigue después de conocer a Cristo, aceptar su salvación, es la ley del Espíritu en mi vida. Sí, Jesús va a seguir intercediendo por ti. Sí, Jesús va a seguir luchando por ti. Sí, Jesús te va a seguir buscando. Sí, Jesús va a perdonar tus pecados. Todos los que tú confieses de corazón te serán perdonados. Pero en este momento estamos hablando del proceso que debe de haber después de que una persona llega a Cristo. Es decir, debo de crecer, debo de santificarme, debo de perfeccionarme. Sí, el pecado siempre existirá, pero estamos hablando ahora del crecimiento, del momento donde yo ahora entiendo que soy salvo, entiendo que Cristo intercede por mí, pero ahora es el momento de pasar al siguiente nivel, y esto es la ley del Espíritu. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, ahorita lo vas a entender un poco más. Sigan leyendo conmigo. A fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino el Espíritu. Voy a leer los dos versículos para que comprendamos mejor. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, o sea, como yo, de carne, para que se ofreciera el sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino la ley, lo voy a extender un poco más, sino la ley del Espíritu. Ahora viene lo importante. Los que viven
conforme a la carne, espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Fijan, ¿qué? Los deseos. Fijan los deseos. No, fijan. Fijan los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente. Fijan la mente. Ajá. En los de la carne. Entonces, el que vive en la carne, ¿cómo sé que estoy viviendo en la carne? Porque fijo mi mente. Yo abro la puerta, ¿a quién? A la carne, al pecado, y no estoy abriendo la puerta al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me ha poseído. Abrirle la puerta al Espíritu Santo es permitir que Él me posea. Cuando el Espíritu Santo me posea, será más fácil darle la espalda a la carne y fijar mi mente en las cosas del Espíritu. Por eso dice el versículo, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del... ¿Y la palabra espíritu con qué está? ¿Con mayúscula o con minúscula? Entonces, ¿de quién está hablando? Ahora escuchen esto, porque esto es de lujo. Cuando yo estoy guiado por la carne, mis deseos, mi mente está aventada o lanzada sobre los deseos de la carne. ¿De quién son esos deseos? Mis deseos. Pero el que vive por el Espíritu lanza su mente sobre los deseos de quién. ¿De quién? ¿De quién son esos deseos? ¿Son míos? No. ¿Ven por qué estoy diciendo que el Espíritu Santo me posee? Está tomando control de mí. Porque de otra forma yo no haría lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Solamente lo haré cuando el Espíritu Santo me posea. Poséeme, Espíritu Santo. Porque será la única forma de hacer algo que tú deseas. Porque mientras yo viva en la carne, voy a hacer lo que yo desee. ¿Me están entendiendo? ¿Están agarrando la onda? ¿Cuándo me volveré más santo? Cuando el Espíritu Santo me posea. Porque entonces Él me va a controlar. Y voy a hacer lo que Él desea. Y no lo que yo deseo. ¿Ven? Entonces estos son mis deseos. Y estos son sus deseos. 6. La mente gobernada por la carne. ¿La mente qué? Gobernada por la carne es muerte.
gobierno de la carne, esto es, por eso les leo lo que escribió Eduardo Cadena, porque la depresión es lanzarte sobre tus propios deseos. ¿Los deseos de quién? De tu carne. Tu propia carne te va a matar. Y luego dice, mientras que la mente que proviene del Espíritu es, wow, vida y paz. ¿Cuándo voy a tener más vida y paz? ¿Cuándo voy a tener verdadera paz? Otra vez. Esa es la frase de hoy. Cuando el Espíritu Santo me posea. Cuando Él me posea, va a hacer lo que Él quiera. Va a hacer conmigo lo que Él quiera. Mis manos van a hacer lo que Él quiera. Por eso hay cambios radicales en personas. Muchos se sorprenden de que hay cristianos que tienen 3 meses y han logrado hacer en 3 meses lo que cristianos de 5, 10, 20 años no han podido hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que ese que apenas llegó a la iglesia, tal vez ha tenido un corazón más abierto, una mente más abierta al Espíritu, y ahora el Espíritu Santo lo posee. Y como lo posee, terminará haciendo lo que el Espíritu Santo se le antoje. Es una locura. ¿Te imaginas? Gobernado por el Espíritu Santo. De repente que escuches frases como, no sé, me acuerdo mucho de esta historia, un predicador que escuché en lo personal, dice que estaba predicando en una reunión, llegó una mujer enferma de cáncer, la mujer apestaba, ya su carne estaba podrida, ya estaba casi muerta, y el Espíritu Santo le habla y le dice, saca saliva de tu lengua y ve y toca su lengua. Absurdo. Yo diría, asqueroso. Él dice que en cuanto se acercó, apestaba a rayos. Y él dice que lo que él quería hacer era vomitar. Él no quería orar por ella ni nada. Entonces solamente le agarró, sacó su saliva, la puso en la saliva de la mujer. Y la mujer sanó en cuestión de días. Porque haces cosas que el Espíritu Santo hace. ¿Se imaginan a Jesús escupiendo lodo? Eso es lo que dice la Biblia. Escupió su saliva en la tierra. Hizo lodo con su saliva. ¿Quién de ustedes se dejaría que yo lo ensucie con mi saliva y tierra? ¿Me explico? ¿Quién dejaría? Nadie. ¿Me explico? Pero es el Espíritu Santo el que nos gobierna. Sigamos leyendo, versículo 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios y Pablo lo explica. ¿Por qué? Por versículo 7, vuelvo a leerlo. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Es incapaz de someterse. Pero entonces, la vida en el Espíritu se somete a Dios. Aquellas cosas en las que no nos hemos sometido a Dios, solo serán posibles cuando yo sea poseído por el Espíritu Santo y Él me gobierne. Porque entonces haré lo que al Espíritu Santo tanto le gusta. ¿Me están entendiendo? Muchas cosas serán posibles solamente, o diría, solo son posibles
cuando vivamos en el Espíritu. Luego dice, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cómo sé que yo tengo o que el Espíritu Santo está en mí? Bueno, simplemente porque sé que el Espíritu Santo está en mí, porque creo en Dios, porque he creído en Dios. Ese día el Espíritu Santo vino a mí. Ahora, permítanme decir esto. Hay una gran diferencia entre que yo tenga el Espíritu Santo en mí y en que yo permita que Él me gobierne. ¿Me están entendiendo? Si hasta este momento ustedes pensaron que ustedes no tienen al Espíritu Santo adentro de ustedes, se equivocan. Todos ustedes, todos. Jade, Mike, Dulce, Silvia, Rubén, Quique, Diana, todos ustedes tienen al Espíritu Santo adentro de ustedes. El asunto es que no lo hemos dejado gobernar como Él quiere. ¿Por qué? Porque la posesión de un demonio te obliga a hacer lo que Él quiere. Pero el Espíritu Santo jamás te va a obligar. Jamás. Cuando una persona cae por el Espíritu Santo, siempre está consciente. Cuando una persona se ríe en el Espíritu, está consciente. Cuando una persona tiene una visión de esas en las que te pierdes. Escucharon, tienen que leer libros de Kathryn Kuhlman, de Bill Graham, de otros evangelistas. Historias tan locas como que un hombre se quedó tieso y duró así 24 horas. Se fueron, regresaron a la iglesia y el hombre seguía parado. Historias locas del Espíritu Santo que suceden cuando el Espíritu Santo nos posee. Son historias locas, por eso la Biblia dice que el Evangelio es locura. Porque para muchos es poco entendible lo que sucede en el Espíritu. ¿Me explico? Cuando vayamos a la Biblia de Efesios, ustedes ya han ido y han visto lo que sucede ahí. Cae oro de la nada, tus manos brillan, aparecen diamantes, cosas locas, suceden milagros. ¿Por qué? Porque hay un ambiente del Espíritu. ¿Me están entendiendo? Entonces todos ustedes tienen el Espíritu. Tenemos que mejorar nuestra oración y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, gobiérname, poséeme, tómame. Tengo que hacer oraciones donde el Espíritu Santo le diga, tómame, toma mis manos, toma mi boca que no se calma, posee mis pies que no se detienen, posee mis manos que no se someten, posee mi carácter que no quiere aplacarse. ¿Me están entendiendo? Cuando yo haga esas oraciones, entonces el Espíritu Santo vendrá y entonces gobernará en mí. ¿Me comprenden? ¿Cómo voy a abandonar ese pecado? ¿Solo yendo a la iglesia? No, lo voy a abandonar cuando el Espíritu Santo me posea. Porque si el Espíritu Santo me posee y posee mi cuerpo, ¿ustedes creen que el Espíritu va a pecar? No. El Espíritu Santo va a hacer lo que le gusta. Por eso muchas mujeres a veces sorprendidas de que su esposo es tomado por el Espíritu Santo. Dicen, ¿qué le pasó? Era un violento, era un lo que sea. Y ahora es un pan del cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomó. Por eso a veces nuestras oraciones deberían de ser que el Espíritu Santo posea a mi esposa, que posea
a mi hijo, a mi hija. Si hacemos esas oraciones, pienso que las cosas serían diferentes. Solamente voy a leer unos versículos más. Pónganse de pie y vamos a orar. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Fíjense lo que acaba de decir Pablo. Él dice que Jesús fue resucitado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. Y dice Pablo que el mismo que resucitó a Cristo es exactamente el mismo que me puede resucitar a mí. Por lo tanto, no hay pecado que no puedas vencer. Puedes con todos. Solo tienes que dejar que el Espíritu Santo te gobierne. Así que vamos a orar. Concéntrate en el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, poséeme, gobiérname.